Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me presento. Mi nombre es Agustina Caballero, soy psicóloga y el día de hoy te vengo a hablar sobre crisis, de qué manera nos impactan y qué considerar al momento de atravesarlas. Si te interesa el tema, te pido te quedes y también te suscribas a mi canal aquí abajo y le piques a la campanita para estar al pendiente del material que subo semanalmente. Bueno, entonces, para empezar, me gustaría apelar a la definición etimológica de la palabra crisis. Crisis deriva del griego crisis con K, que quiere decir decisión, y del verbo crino, también con K, que quiere decir yo decido, yo discierno, yo separo, yo juzgo. En cambio, para la RAE, quiere decir, y voy a leer la definición, es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación. Bueno, y volviendo un poquito al área de la psicología, esta considera que las crisis son rupturas repentinas del equilibrio o de la normalidad de las cosas. Es interesante mencionar que en muchos casos la normalidad suele ser o puede llegar a ser más dañina o menos adaptativa que la crisis o la ruptura en sí misma. Entonces, las crisis en muchos casos nos vienen a sacudir y nos invitan a hacer un alto y a analizar cómo vamos hasta ese momento. Cuando hablamos de crisis, podemos hablar de los siguientes casos. Puede ser separaciones de la pareja, infidelidades, divorcios, podemos hablar de cambios de residencia, podemos hablar de mudanzas, podemos hablar de alguna situación económica, podemos hablar de enfermedades propias o de seres queridos, muertes de seres queridos, ¿sí? Todos estos elementos que estoy mencionando conforman nuestra identidad, son parte de lo que conforman la identidad propia, la noción del yo, ¿sí? Cuando estas situaciones se ven en amenaza, lo experimentamos con caos, con sensación de pérdida, sensación de quedarse desnudo, quedarse sin nada, hasta lo podemos experimentar con una sensación de muerte, de una amenaza muy grande. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que registramos como parte de nosotros mismos ya no están o se ven amenazadas. Entonces es como si nos quitaran todo lo que somos. Las crisis impactan a nivel cerebral de dos maneras. La primera es que lo conocido y lo que consideramos parte de nuestra identidad requiere una serie de conexiones neuronales, ¿sí? Em, las pérdidas, cuando perdemos la pareja, el trabajo, el familiar, la propia salud, nos mudamos de país, hacemos un cambio de residencia, involucra que el cerebro se tenga que volver a reorganizar esas conexiones neuronales. O sea que la reorganización no solo es a nivel vida, a nivel práctico, sino también es a nivel cerebral. Por eso es la confusión. Sentimos confusión en el día a día, pero también nuestro cerebro está tratando de adaptarse y de reestructurarse ante la pérdida o el duelo. La segunda manera en la cual las crisis impactan a nivel cerebral es que activan una parte del cerebro primitivo que se llama amígdala. La función de la amígdala es evaluar los posibles riesgos que hay alrededor y reaccionar para resolverlos, ya sea huyendo, luchando o paralizándose. Lo interesante de las crisis es que si bien se percibe como amenaza y sí activan este mecanismo cerebral, no es algo tangible, o sea que no se va, el sistema no va a poder reaccionar instantáneamente para
resolverlo, porque no es algo que se vea como, por ejemplo, un oso, otro tipo de depredador o otra tribu, ¿no? Entonces es algo que no es palpable, que no se percibe tan fácilmente. Entonces, por ello puede llegar a haber un estado de alerta prolongado y ansiedad. Ok, entonces ya hablamos anteriormente que las crisis a nivel psíquico se perciben con sensación de muerte por la pérdida de identidad. ¿Ok? Porque se nos acaban relaciones, se nos acaban puestos de trabajo, se nos acaba la relación con un familiar o un familiar fallece o se enferma. ¿Ok? Entonces, ahora hablemos un poquito de esta sensación de muerte. Cuando todo esto sucede, como comento, a nivel de relaciones, a nivel de trabajo, de pareja, de familia y demás, podemos llegar a perder estas cuestiones que nos identifican, ¿sí? Em, y eso me hace pensar bastante en el video que hice, me remite a este video que hice hace un tiempo sobre autoestima. Cuando lo estaba pensando y creando en mi cabeza e investigando, estuve pensando varios días sobre los cimientos en los cuales construimos nuestra autoestima. Em, Construir la autoestima sobre cosas efímeras como cosas materiales, como relaciones, eh, nos pueden, estamos sujetos a que nuestra autoestima esté inestable, no esté bien cimentada. ¿Por qué? Porque en realidad una relación no nos puede durar toda la vida. Una cosa material, un carro, una casa, no sé, estar de viaje constante no nos puede durar toda la vida. Entonces, regresando un poquito a esta noción de muerte, habría que ver exactamente qué es lo que se muere, ¿sí? Em, Se acaban relaciones, se acaban cosas que por mucho tiempo tuvimos alrededor y nos dieron esta identidad y esta valía, pero en realidad también nos está brindando una nueva manera o sí, una nueva manera, una nueva oportunidad para generar otras cosas nuevas, otras relaciones nuevas, otras maneras de relacionarnos, otros roles. A veces también la crisis puede venir por la pérdida de un rol que desempeñamos durante mucho tiempo y ya estamos cansados y ya estamos hartos de ser, no sé, el que ayuda, el que controla, el que busca, el que sufre. A veces uno se cansa también de los roles y a veces quiere salirse de ahí, pero no sabe cómo. Y este proceso es también un proceso de duelo y un proceso de muerte y un proceso de pérdida. Entonces la tarea ante las crisis es poder dar con el núcleo esencial de uno, que por más que todo alrededor sea un caos y todo alrededor se está cayendo, poder regresar a esa esencia que uno tiene, a ese núcleo esencial y estar seguro que eso sí es lo que va a quedar, eso no se va a perder nunca. Hay cosas que sí se van a perder, como esto que nos rodea, pero hay cosas internas, cosas de la propia esencia que nunca se van a perder porque son constitutivas de la estructura de uno. Entonces, me parece que la tarea a nivel psicológico es poder dar con esas cosas que te conforman y conformar y construir esa autoestima sobre unas bases firmes, ¿no? Que por más que pierdas todos los demás, lo otro ahí se quede y ahí permanezca. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que en la vida estamos enfrentados a procesos de continua muerte y continuo renacimiento. Lo vemos con la noche y el día, con las estaciones. Si observamos y estamos en contacto con la naturaleza, vemos cómo la muerte de algo le puede dar vida a otra cosa. Entonces, ¿por qué no enfrentar las crisis con esta misma visión? A veces hay ciertas cosas que
ya cumplieron con su ciclo de vida. Hay situaciones que ya en realidad pues ya caducaron para nosotros. Y es buen momento para que surja algo diferente y algo nuevo y a veces en ese momento algo mejor, ¿no? Entonces, las crisis son la ruptura de, como dije, de normalidad y de equilibrio que se ha ido construyendo a lo largo de un tiempo, pero que en el momento de la ruptura puede ser que ya no funcionen más. ¿Sí? Que ya estén obsoletas para darle paso a cosas nuevas. Entonces, si es un proceso el cual hay que atravesar, es importante que se atraviese si, experimentando todas esas sensaciones que generan y sin evitar y sin hacer de cuenta que nada pasa, sino más bien haciéndole frente. Pero también hay que estar preparados para enfrentar la otra etapa, que es el enfrentar lo nuevo y enfrentar lo que van a hacer, ¿sí? Darle la bienvenida y darle paso a eso nuevo que va a llegar. Yo creo que el mayor error, por así decirlo, la mayor dificultad a la cual nos podemos enfrentar cuando hablamos de crisis es quedarnos en esa etapa en la cual las cosas ya no funcionan. Estar estancado ahí y no poder dar el paso hacia lo nuevo, hacia lo que está surgiendo. Más allá de que se dé la ruptura en sí, que eso no es tan negativo o desadaptativo, más bien es no darle paso a lo nuevo, negarnos a avanzar y negarnos a que se dé este cambio. Bueno, entonces, ¿qué considerar al momento de atravesar una crisis? Al principio es muy normal que se dé un shock. Bueno, antes de esto es importante también comentar que hay crisis que vienen de una manera muy repentina y hay otras que en realidad son más esperadas. Entonces, bueno, de todas maneras, la reacción primera ante una crisis puede ser shock, puede ser sentirse impactado, puede ser sentirte paralizado, asustado, con incertidumbre. Luego se puede dar paso a diferentes mecanismos psíquicos, que es una manera como de la mente como de amortiguar la tensión, ¿no? La negación puede venir como sobreadaptación, cuando aguantamos mucho, aguantamos y luego explotamos. Puede venir también como normalización de algo que nos hace mal, verlo como algo que es común, que no pasa nada, cuando en realidad nos hace daño. Otra manera de negación puede ser, por ejemplo, priorizar lo que se nos establece en vez de poner como primera prioridad lo que sentimos y lo que nos hace bien o no nos hace bien. Y la última cosa con respecto a la negación es que, bueno, es un autoengaño finalmente. El segundo mecanismo de defensa que puede sobrevenir ante una crisis es el control. Es querer controlar las variables como si dependieran de uno. El tercero es resistencia, que es hacer esfuerzo para que no cueste tanto ni duela tanto. ¿Ok? Entonces es no darle o resistirse más bien a el cambio y a lo nuevo que pueda llegar. Y la última es tratar de entender. Muchas veces nos preguntamos ante una situación crítica ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en realidad hay cosas que no tienen explicación, ¿no? Entonces esto sería para no permitirnos estar sumergidos en la incertidumbre y la confusión. Lo recomendable para esta primera etapa, si es que te encuentras en una situación tal, es que evites tomar decisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos expuestos a una tensión tan grande, como comenté, nuestro cerebro está funcionando la parte de la amígdala, estamos en modo de lucha o huida. No es lo adecuado tomar decisiones, porque podemos tomar decisiones con pánico, con miedo y meternos de un caos, de una crisis, brincamos al vacío y brincamos a otra crisis. Entonces lo mejor que puedes hacer es tratar de manejar estas emociones, tratar de estar calmo para que la tensión y la emoción tan fuerte baje y se asiente.
¿ok? Y este periodo de primer impacto pueda calmarse. Para hacer este video también me basé algo en información que maneja Virginia Gowell. Virginia Gowell es una psicóloga que yo amo y adoro, es lo máximo del mundo. Ella es psicóloga transpersonal y ella para este tipo de temas usa una metáfora que me parece bastante ilustrativa. Eh, Ella habla de un huracán. Muchas veces cuando todo alrededor es caótico, como los huracanes que arrasan con todo, siempre en el centro está el ojo del huracán, que ahí hay calma y hay paz y hay tranquilidad y no hay tanto movimiento. Entonces, lo que ella menciona es que ante estas situaciones lo ideal es encontrar tu propio ojo de tu huracán, encontrar calma dentro de todo este caos externo, todo este cambio y todo este movimiento. La segunda cosa que es importante tener en cuenta ante una crisis es que las crisis, por más que pueda parecer que fueron repentinas, no son repentinas. Hay muchas que no son repentinas y hay muchas que se causaron porque nosotros nos vamos acercando de a poquito a ellas. ¿Cómo? Omitiendo cosas, evitando afrontar, permitiendo cosas que no estábamos de acuerdo, no comunicándonos. Entonces, esto ha hecho que hayamos entrado de a poco a una crisis. Repito, las crisis no se dan de la noche a la mañana, es un proceso para entrar, es un cúmulo de mucho tiempo de no escucharnos y de no estar en contacto con uno. Como digo, tal vez hay muchas cosas que permitiste, hay muchas cosas que no dijiste, hay muchas cosas que evitaste afrontar, hay muchas cosas que obviaste. ¿Ok? Entonces, es importante que tengas en cuenta que como así que fue un proceso para entrar, también va a ser un proceso para salir. Va a llevar su tiempo y también es tener en cuenta que no todo depende de ti. Hay muchas variables que están alrededor tuyo que son externas, que no tienen nada que ver con tu injerencia, con lo que tú puedes hacer. Entonces, aprovecha ese tiempo para empezar a evaluar y analizar por qué no dijiste, por qué no, por qué omitiste, por qué evadiste, por qué no te escuchaste. ¿Sí? Entonces, ten paciencia y enfócate principalmente en hacer un alto y analizar por qué caíste, dónde caíste. El último punto para tener en cuenta en momentos de crisis es hacer un análisis, como te dije en el punto anterior, parar y hacer un análisis de qué fue lo que te llevó ahí, ¿ok? ¿Cómo era tu vida antes de la crisis, de la ruptura? ¿Qué decisiones tomaste durante el proceso previo? ¿Sí? Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿qué tanta participación tuviste en ella? Entonces, en la medida en la que vayas deteniéndote y vayas preguntándote y vayas utilizando esta crisis para conocerte, conocer tu entorno y saber más de ti, la crisis va a ir disminuyendo y va a ir apareciendo el aprendizaje, lo que puedes sacar de esa crisis. ¿Ok? Y le va a dar paso a esta segunda parte de la definición, que es la ruptura de la normalidad, de este equilibrio que se ha mantenido durante mucho tiempo y que le da paso a estos nuevos comienzos, estos nuevos hábitos y estos nuevos recursos y estos nuevos patrones que puedes desarrollar para estar mejor. ¿Ok? Entonces, por hoy sería todo. Te pido que si te quedaron preguntas, te quedaron dudas o quisieras saber más de algo de lo que dije, no dudes, como siempre te lo repito, en contactarme. Me puedes contactar en mis redes sociales, que siempre las dejo abajo. Dejo siempre primero el link de mi página de Facebook, luego de Instagram y mi correo electrónico. Así que ya sabes, me puedes contactar por ahí y nos vemos la siguiente semana. Que tengas bonito fin de semana y te veo prontito. Bye.